Bien, chicos, y entonces bueno, nosotros podemos crear una carpeta aquí en el escritorio, en esta parte. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, le doy un clic derecho, le pongo nuevo y aquí me da la opción crear carpeta. Aquí por ejemplo esta carpeta yo le puedo poner ejercicio 1. Y puedo crear otra carpeta de igual forma, carpeta, y aquí le voy a poner ejercicio 2. Ok, bien, ahora nosotros podemos crear como acabamos de observar, carpetas en el escritorio. Y como lo hacemos, no se les olvide, porque de hecho vamos a hacer una práctica. Le damos un clic derecho en el escritorio, carpeta, y crear nueva carpeta o carpeta y nuevo, y entonces nos pide colocar el nombre y le vamos a colocar el nombre que nosotros con el que nosotros podamos identificar esa carpeta. Ok, ahora si deseamos hacer otra carpeta, pues ya vimos, le podemos hacer clic derecho en el escritorio y la opción de nuevo, y entonces ya creamos la otra carpeta. Esto los voy a hacer para acá. Bien, ahora vamos a crear un archivo. Yo por ejemplo puedo crear un documento. Déjenme ver, documento de texto. A ver, vamos a crear un documento de texto y le voy a poner a le voy a poner hola. ¿Sí? Ok, si nosotros vamos al explorador y nos dirigimos a escritorio, aquí vamos a observar que tenemos una carpeta que yo ocupo, ejercicio, tenemos ejercicio 2, carpeta, y tenemos un documento, ¿sí? Ok, ahora si yo abro por ejemplo este documento, pues me va a aparecer en blanco. Si yo le pongo algo o le escribo algo aquí y yo le cierro, me va a pedir guardar. Deseo guardar, entonces le digo que sí, ya me lo guardo. Ahora, una carpeta sirve para guardar información, y la manera en cómo nos guarda la información esta carpeta es de manera ordenada. Un archivo pues es donde se guardan las cosas. Por ejemplo, pueden ser archivos de texto, fotos, películas. Ahora, ¿qué podemos hacer con este archivo? Lo que podemos es seleccionar y arrastrar a la carpeta. Por ejemplo, yo selecciono este archivo, lo mando a la carpeta, y si ustedes observaron, cuando yo hice el movimiento me decía mover aquí, y entonces si yo lo abro, observen cómo ya moví mi texto a esa carpeta. Bien, por ejemplo, si yo quiero crear otro tipo de archivo, fíjense cómo le hice un clic derecho en nuevo, y aquí entonces nos aparecen diferentes opciones. Por ejemplo, voy a hacer uno de Word, y le voy a poner ¿cómo estás? Como tema, ¿sí? Como nombre. Si yo lo abro, bueno, me va a abrir esta que es con la que estoy trabajando ahorita, pero por lo general cuando nosotros abrimos Word, lo que sucede es que pues nos va a aparecer nuestra hoja en blanco. Aquí por ejemplo yo le voy a poner solo así como para que ustedes vean cómo vamos creando las carpetas y los archivos. Si yo lo cierro, me va a pedir guardar, entonces yo le voy a decir guardar y ya me lo guardo. Solo que si yo lo abro, por ejemplo, aquí en el explorador, me voy a equipo, en mi lo puedo me puedo dar cuenta de que lo guardé ya sea aquí o en alguna de las carpetas o archivos que tengo allí en mi USB. Bien, entonces bueno, una carpeta, no se los olvide,
sirve para guardar información de una manera ordenada, y un archivo es donde se guardan las cosas, ya sean textos, fotos o películas. Ajá. Ahora, ¿qué son los archivos raíz? Miren, vamos a dirigirnos al explorador. Ajá. Y aquí en el explorador, todo lo que ustedes van a observar, por ejemplo, aquí en descargas, pues todo esto tiene un principio. Es decir, nuestra carpeta principal es descargas, y aquí en descargas tenemos esta información. Si yo, por ejemplo, me dirijo a equipo y le pido que me abra mi USB, aquí tenemos, que en mi disco extraíble, ¿cuál es la cabeza de todo? El equipo. Y en el disco extraíble yo puedo obtener estas opciones. Tengo mis vacaciones, y en mis vacaciones tengo aquí, aquí lo que me va a colocar en esta parte son las carpetas que yo tengo guardadas en mi USB. Si yo abro, por ejemplo, aquí tengo esta carpeta. Si yo abro aquí, también tengo esta. Y si yo abro acá, también tengo esta carpeta. Acá. ¿Sí? Miren, vamos a hacer una. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, esta. Yo le quiero decir aquí que esta carpeta me la envíe a mi disco extraíble. Aquí está. Ok. Fíjense, lo voy a hacer de nuevo. Le doy un clic derecho y le pongo enviar a. Y de enviar a le pongo disco extraíble. Bien, si yo le abro en mi disco extraíble, debe de estar la carpeta. Aquí está, ejercicio 1. Y si yo abro mi carpeta, debe de estar hola. Es decir, voy a abrir y entonces ya tengo dos carpetas, ejercicio y vacaciones. ¿Por qué no me aparece un triangulito aquí? Porque yo dentro de esta carpeta no tengo otra, sino tengo un archivo, que es muy diferente. Si yo quiero crear una carpeta dentro de ejercicio, entonces lo que voy a hacer es nuevo, carpeta, y aquí le voy a poner, le voy a poner papa, le doy enter y ya está. Y entonces si yo, por ejemplo, cierro mi abro lo que yo tengo en disco extraíble y abro lo que tengo en ejercicio 1, este es papá, y abro lo que tengo en vacaciones. Espero me vayan entendiendo, chicos. De todas formas, ahorita se los voy a explicar otra vez con más a detalle. Bien, ahora fíjense, si yo quiero crear dentro de la carpeta de papá una carpeta nueva, le pongo nuevo y le pongo mamá. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, sucede que, le voy a cerrar. Yo me voy a explorador, me voy a mi disco extraíble, me voy a ejercicio 1, pero aquí lo encuentro, ¿sí? Aquí está. Si abro ejercicio 1, resulta que me voy a encontrar con que tengo una carpeta dentro de ejercicio 1 que se llama papá, y dentro de de papá tengo una que se llama mamá. Después tengo otra carpeta que es mis vacaciones, y dentro de esa carpeta tengo una serie de carpetas. Ahora, ¿qué hago si yo, por ejemplo, quiero eliminar o cambiarle? Vamos a ver, cambiarle el nombre a la carpeta. Le voy a dar un clic derecho y aquí me aparece cambiar nombre, le doy. Y entonces le digo que si la quiero cambiar, le pongo el nombre y ya lo cambio. Le doy un enter y cambié el nombre de mi carpeta. Lo mismo puedo hacer acá. Le doy un clic derecho, le pongo cambiar nombre y le digo, por ejemplo, que me lo cambie a
práctica 1. ¿Sí? Ok, dentro de práctica 1 acuérdense que yo tengo un archivo. Ajá. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, agregarle aquí un archivo, puedo, por ejemplo, a imágenes, y aquí en imágenes ajá, le pongo control C, y le voy a decir que aquí en esta carpeta me lo guarde. Entonces ya me lo guardó y aquí está. Ajá. Conforme yo vaya guardando archivos en mis carpetas se va a ir reflejando, ¿sí? Acuérdense, es muy diferente un archivo a una carpeta. Ahora, si yo quiero crear una carpeta dentro de esta, le voy a poner un clic derecho o aquí en la opción nueva carpeta y me aparece. Ajá. Esta es una forma. Otra forma de hacerlo es, por ejemplo, bueno, le voy a poner aquí práctica 2, le doy en enter y ya está. La otra es control, la tecla de control, la tecla shift y la letra N, todas las presionan al mismo tiempo y entonces aquí te aparece otra nueva carpeta. Ajá. Bien, este sí lo voy a eliminar, pero fíjense bien cómo es que lo estamos haciendo. Ajá, le voy a eliminar aquí, le digo que sí. Y de igual forma aquí, eliminar. Ok, bueno, entonces, por ejemplo, como les hacía mención, si yo les pongo un ejercicio de estructurar carpetas o de crear carpetas, pues ya sabemos cómo. Aquí en el escritorio podemos igual crear carpetas o, como lo acabamos de mencionar, también crear archivos, dependiendo qué tipo de archivos nosotros vayamos a utilizar. ¿Sí? Bien, ahora fíjense chicos que cada archivo contiene extensiones. Ajá. ¿Qué es una extensión? Bueno, si recuerdan, hicimos un archivo de texto nosotros en el blog de notas. Ajá. Y si yo abro por ejemplo aquí el explorador y le digo que aquí esto que tenemos aquí, TMP, ajá, JPG, doc.doc, ajá, todos estas son las extensiones de un archivo. Ahora, es importante que nosotros sepamos los archivos, porque si llega a infectar nuestra computadora alguno de ellos, pues sabemos la extensión, aparte de que, por ejemplo, hay archivos ejecutables o hay archivos que sirven para instalar programas. Estos archivos que sirven para instalar programas también tienen otro tipo de extensión. Este tipo de archivos que son para instalar programas son .exe. Los archivos de Word, por ejemplo, son .doc, aquí como lo estamos viendo, ¿sí? Y bueno, esto en términos generales son las extensiones, y como les mencionaba, para eso nos sirven las extensiones. Ajá. Tenemos extensiones de TXT, que su significado es de texto. Tenemos, por ejemplo, esta extensión .doc, que es un documento. Hay unos que son el .exe. Ese .exe es que es ejecutable. .com, que es un comando. Ajá. El .xlsx, que son programas de Excel. La extensión, por ejemplo, para las extensiones de imágenes, en imágenes nosotros vamos a encontrar que una que sea JPG, una que sea PNG. Por ejemplo, la JPG es un grupo de fotografías.
El PNG pues son formatos comprimidos, es decir que por ejemplo, si ustedes buscan una imagen en Google con PNG, ese tipo de imágenes, algunas, no todas, les aparece sin fondo. Ajá. De hecho, más adelante los vamos a utilizar. Las BMP, las GIF, los GIF, que son los gráficos, ¿sí? En formato de intercambio de gráficos. El BMP, que son los mapas de bits. Ajá. Y luego, por ejemplo, el tipo de archivo de comprimidos, por ejemplo el .zip, y el .rar, archivo propietario sin pérdida. Todos estos tipos de extensiones, como les acabo de mencionar, pues sí son de alguna forma importantes para nosotros. Ahora, existen, como estamos observando, algunas unidades de almacenamiento. Por ejemplo, en los sistemas operativos de Microsoft Word o Microsoft Windows aparece mis documentos. Ese es el nombre de una carpeta especial. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos en este caso bibliotecas, hay otros que tienen documentos o mis documentos, una carpeta. Bien, esta de documentos nos sirve o es usada para almacenar todo tipo de documentos y configuraciones del usuario. Esto me imagino que ustedes en su computadora sí lo deben de tener. En esa carpeta ustedes pueden guardar todo tipo de documentos. Por ejemplo, aquí yo tengo documentos, tengo imágenes, tengo música y tengo videos. Así es. Ahora, otras unidades de almacenamiento. En tiempos anteriores, ya hace algunos años, algunas computadoras en un principio utilizaban unidades de disco flexible, pero ahora pues tenemos las unidades de disco, por ejemplo las USD, las micro USD, que también son unidades de almacenamiento. Entonces, según el espacio que nosotros requiramos, por ejemplo, con el tiempo y la necesidad de cada uno de los usuarios y del espacio de almacenamiento y de la información, pues entonces ahora aparecieron los discos duros. Y la unidad de disco duro se designa como unidad C, que es la que veíamos hace un momento. Es esta, y aquí en mi disco duro pues aparecen todo este tipo de información. Y la unidad de CD como unidad D, que en este caso yo la tengo como disco extraíble, y sin embargo la unidad de disco duro está particionada y se designa como C y D de la unidad de CD o DVD, y quedan como unidad E. Si yo conecto, por ejemplo, otro tipo de USB, o tengo conectada, por ejemplo, otra USB, aquí la voy a conectar. Voy a cerrar el explorador. Ustedes observen cómo va aquí mi computadora, el CPU, leyendo la información. Aquí prácticamente le está llegando la información de que se le acaba de conectar una USB y que por tanto pues lo vamos a utilizar. Esto pues es solo para que ustedes observen cómo nosotros también en estas unidades de almacenamiento pues son pues sí necesarias, y la verdad son muy accesibles para guardar información, pero eso solo para guardar información. Si nosotros queremos ordenar nuestra información, para eso están las carpetas. Entonces, bueno, yo abro aquí y fíjense cómo tengo aquí ya. Tengo el disco local, que es el disco duro, que es el C, y tengo otro disco extraíble D, y tengo otro que es la E, que quiere decir que este D y E pues son extraíbles. Bien, ahora fíjense que de red
pues está aquí para lo que nos ayuda es que si por ejemplo hay alguna otra computadora conectada, nosotros podemos enviarle algún tipo de información, algún mensaje a otra computadora cuando están conectadas en red, ¿sí? Bueno, pero ahora entonces regresando al tema con relación a las carpetas, bueno, ya vimos cuál es la diferencia, que incluso los archivos, cada archivo tiene una extensión. Y bueno, también tenemos nuestras diferentes unidades de almacenamiento, ¿sí? No se les olvide cómo nosotros podemos crear carpetas, eliminar carpetas, mover las carpetas y cambiarles el nombre, porque les voy a dejar un ejercicio. Allí en la plataforma, en donde está la tablita y un cuaderno y una pluma o lápiz, en donde dice ejercicios, ahí van a aparecer los ejercicios que yo les voy a dejar con relación a la creación de carpetas.